Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu verdad. Que tu palabra hoy no vuelva vacía, Señor, sino que dé su fruto al 100 por 1 en nosotros. Gracias por todas estas cosas que nos estás hablando, Señor. Y te rogamos que abras nuestra mente, Papá, para comprender las Escrituras, como lo hiciste con los discípulos, Señor. Que nos des un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de tu persona, porque conocerte es vida, Señor. Y gracias por todas estas cosas que nos estás hablando transversalmente a nosotros como ministerio, como familia de Hábitat, pero también a todas las personas que nos escuchan, nos ven, Señor, Papá. Te agradecemos y que esta palabra, Señor, sea para edificación de tu cuerpo, Jesús, y que podamos disfrutar de tu presencia. Danos la gracia, Señor, de impartir esta palabra desde tu gracia, Señor, y que seas vos en medio de nuestro todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que para nosotros este último tiempo Dios estuvo marcando nuestro corazón. Nos estuvo hablando muy profundamente de todas estas cosas que tienen que ver con la edificación y tienen que ver con los cimientos. Cuando nosotros profundizamos en estas dinámicas, nos damos cuenta que, Jesús mismo, ¿no? La palabra dice que después en un momento lo vamos a ver, por los frutos lo conocerán, o los cimientos de una edificación, y cómo esos cimientos y esas estructuras que hacemos pueden generar avances, pero también todas esas estructuras y el corazón nuestro y la actitud interna nuestra frente a esas estructuras, a lo que construimos y demás, puede hacer que todas esas cosas no prevalezcan en lo eterno. Por eso es muy importante, y para nosotros esto lo asimilamos con temor de Dios, con reverencia, entendiendo que todo tiene su tiempo, entendiendo que estamos en un tiempo de cimientos, ¿sí? de poner el pavimento, de poner para la edificación que viene por delante y lo que vamos construyendo. Para nosotros esta palabra es transversal y por eso la tomamos con temor de Dios, por eso la tomamos con reverencia, por eso nos detenemos a ver todas estas cosas. Y hay algo que en las cápsulas de entrenamiento ministerial y demás constantemente escudriñamos conforme a lo que Dios nos va hablando, es en ese temor de Dios, de ser como esos que eran más nobles que los de Tesalónica, que escudriñaban todas esas cosas, que con temor y reverencia todas esas cosas que Dios iba hablando las conservaban en el corazón. Esto sucedió con María, cuando el ángel se le aparece a María. Dice: María, Dios te escogió para que hagas esto. Y María no es que salió y dijo todas estas cosas, sino que con temor de Dios y reverencia dice que guardaba esas cosas en su corazón. Este es el espíritu como donde nosotros queremos operar constantemente, en el temor de Dios, porque entendemos que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos les hace conocer su pacto. Esa comunión íntima es con los que le temen. El temor de Dios es una llave no solo a la sabiduría, que ahora vamos a estar escudriñando esto, que la sabiduría para la edificación es de suma importancia, sino que también es la llave para la comunión íntima con Dios, ¿no? El temor de Dios, la reverencia, el atesorar las cosas en nuestro corazón y poner en práctica. Ahora vamos a ver bien. Pero vamos con esto que para nosotros, en toda la historia, en todos los diseños de Dios, siempre Dios trajo
de alguna manera u otra, estructuras, formas, diseños. Si la palabra tendría que ser es, trajo diseños para que nosotros lo apliquemos, ¿no? O sea, para que todos esos diseños nosotros los tengamos en cuenta y los pongamos en práctica, ¿sí? A lo largo de toda la historia vemos como Dios, a través de distintas formas, en Génesis con el jardín y demás, Él propone un diseño, propone una estructura, da su gloria para que esa estructura prevalezca y nos da de su presencia para que eso siga su camino, siga su propósito, ¿no? Pero Dios es un Dios de diseños, Dios es un Dios de construcciones, ¿no? Y esta charla le pusimos por nombre Constructores de lo Perpetuo, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que la palabra justamente es la que permanece para siempre. Y nosotros anhelamos construir para lo eterno. Y ahora vamos a ver distintas dinámicas donde la construcción a lo largo de la historia se fue dando de diferentes formas, ¿no? En primer lugar vemos el tabernáculo de Moisés. Todos conocemos esto, ¿no? Moisés sube al monte Sinaí y en ese momento en el desierto ya habían salido de Egipto, que habían estado 400 años, y en el desierto Moisés sube al monte y Dios le da el diseño. Le dice: Moisés, tenés que hacer esto. Le da todo al pie de la letra. Y Moisés fue muy particular. Después las escrituras dicen que Moisés fue fiel en toda la casa del Señor. Fue fiel en toda la casa. Y él construye ese tabernáculo. Todos recordaremos cómo, ese tabernáculo estaba hecho de una forma que Dios se lo había dado a Moisés, pero ellos estuvieron 40 años en el desierto y eso era un lugar donde, claro, el tabernáculo que tenía el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio y toda como una cortina alrededor de todo eso, con la puerta, eso lo llevaban de lugar en lugar. Es decir, acá hay algo muy particular que era en el proceso que ellos vivían de desierto. Eso lo desmantelaban y lo llevaban a otro lugar, todos esos 40 años de desierto, y lo volvían a establecer, ¿sí? Y esto es muy particular. Esto fue un diseño de Dios. El segundo diseño de Dios, esto fue único en la historia de la humanidad, y fue tanto el impacto que tuvo este diseño, que literalmente Jesús dice que la palabra de Dios que se sienta en el trono de David. Y este segundo lugar este segundo diseño, esta segunda construcción es la tienda de David. La tienda de David tuvo algo también muy particular, ¿no? ¿Qué sucede con esto? David genera un formato que Dios no se lo había pedido a David. Eso es lo que tiene David, que no lo tuvo otro profeta, otra persona del Antiguo Testamento. David lo que hizo fue ver un diseño. Él vio constantemente, como dicen las Escrituras, que dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra y pondré a tus enemigos debajo de tus pies. Y este David está constantemente viendo algo. ¿Y qué era lo que veía David? El cielo. Él veía la adoración celestial. Él estaba viendo ese diseño. Y cuando vio eso, lo que hizo David, que no lo hizo ningún hombre para aquel entonces, él conocía cómo era el tabernáculo de Moisés, conocía todo lo que sucedía alrededor del tabernáculo de Moisés.
el lugar santo, el lugar santísimo, todo. Pero David en ese momento, cuando él asume como rey, también todo lo que sucede, lo conocemos también, lo de Goliat y toda esa transición que vivió David. Pero David en un momento hace algo muy particular con el arca. El arca del pacto representaba la presencia de Dios, y no solo la representaba, sino que la presencia de Dios estaba ahí también. Y que eso estaba en el lugar santísimo. Y David lo que hace es, viendo un diseño del cielo, él se toma un atrevimiento santo, por así decir, y es hacer como es en el cielo, en la tierra. Y él toma ese diseño y dice, acá hay adoración constantemente. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a adorar constantemente. Vamos a estar constantemente adorando alrededor del arca del pacto. Entonces, hace una tienda y hace toda esa adoración. Ese es un diseño que a Dios le agradó. Y le agradó de tal manera que construyó algo David, sin darse cuenta él, construyó algo eterno, algo perpetuo, ¿sí? Algo que después dice la palabra que Jesús se iba a sentar sobre el trono de David. Entonces, acá hay algo muy, muy particular. Y este es un diseño, una construcción que por lo menos a mí me fascina. Y después, por último, está el templo de Salomón. El templo de Salomón fue totalmente distinto a los dos anteriores. Ya sentados en Jerusalén, David dice, ¿cómo voy a estar yo acá viviendo así, pasándola bien y demás en esta casa? Y mi Señor, mi Dios, está en una tienda, ¿no? Ya estaba lleno de lujos y un montón de cosas. Había conquistado todo David prácticamente en ese momento. Y Dios le dice a David, David, vos no me vas a construir una casa. El que me la va a construir va a ser tu hijo Salomón. Y ahí Salomón construye el templo, ya no hecho de telas, como una tienda o como un tabernáculo que se movía de acá para allá, sino que en Jerusalén Salomón construye un templo con piedras preciosas, con toda una dinámica constructiva, por así decir, con el diseño de la adoración de alguna manera de la tienda de David, pero también estos lugares como el tabernáculo de Moisés. Era como una conjunción de ambas cosas, ¿no? El templo de Salomón. ¿Por qué digo todo esto, no? Dios es un constructor, es un edificador, es esa persona que nos invita a edificar junto a Él, ¿sí? Y ahora vamos a ver 3 pilares de la edificación que nos puede llevar a entender y profundizar en esta dinámica de la edificación en general. Hay 3 preguntas claves que nos tenemos que hacer a la hora de edificar. La primera es ¿dónde construimos? El dónde lo vemos específicamente en una parábola que la da Jesús. Dice Mateo 7, 24, 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿no? Oír y hacer, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca, ¿sí? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero, acuérdense esto, porque estaba fundada sobre la roca.
¿Dónde está fundada? Sobre la roca. ¿Cuáles son las casas que se fundan sobre la roca? Los que oyen y hacen. Oyen la palabra y hacen. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Acá tenemos el dónde, ¿no? El pavimento, el cimiento básico, el fundamento de todas las cosas, entendemos que es Jesucristo. Cuando nosotros oímos la palabra del Señor y la ponemos en práctica, en primer lugar, en cuanto a lo que respecta a la salvación, ¿no? O sea, creer en Jesús, entender que Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él me vino a dar vida eterna y Él me salvó de mis delitos y mis pecados, de errarle al blanco constantemente. Cuando eso lo entendemos, nos es revelado y aceptamos, recibimos a Jesús dentro de nuestro corazón, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a edificar la casa en la roca, ¿sí? Pero por otro lado está la edificación en la arena, ¿no? Y acá está la dinámica contraproducente, ¿no? Cuando a medida que nosotros edificamos en la roca que es Cristo y empezamos a crecer en revelación y por lo tanto oímos y hacemos, la roca se hace más consistente. ¿Qué quiere decir? El conocimiento de Cristo y la revelación de la persona de Cristo dice la palabra que es vida, ¿sí? Y eso hace que ese cimiento de alguna manera cada vez sea más sólido. Y no nos suceda como en la parábola del sembrador, que sale el sembrador a sembrar y siembra semillas y de repente esa semilla cae y empieza a crecer, ¿no? Pero en unas de esas 4 tierras, por los afanes de la vida, por los temporales, por distintas cosas, ¿qué sucede? Eso que empieza a crecer en algún momento decae. Entonces, bueno, hay una dinámica ahí que no vamos a profundizar tanto, pero el crecimiento en la revelación de Jesús y el conocerle a Él que es vida y el oír y el hacer lo que hace es consolidar cada vez más esta roca donde estamos edificando, ¿no? Por lo contrario, si edificamos en la arena, ¿qué es lo que sucede? Que acá lo demuestra. Cualquier viento, cualquier tormenta que suceda, la casa se viene abajo. Literalmente esto sucede, ¿no? Entonces es fundamental, literalmente la palabra es fundamental, que tengamos esos cimientos en la roca, ¿sí? En segundo lugar, no me quería olvidar de esto también. ¿Qué es lo que da a conocer dónde están puestos nuestros cimientos? Las pruebas. Cuando vos pasás un proceso, como decíamos recién, vos pasás un proceso de tormenta, de aflicción y demás, se da a conocer cuáles son tus cimientos, si estás sobre la roca o si estás sobre la arena. En segundo lugar, ¿cómo construimos? Entonces vimos dónde construimos, roca o arena, cómo construimos, ¿sí? Lo vamos a ver en 1 Corintios 3, 10, 15, que dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, o en otra versión dice perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es lo que hablamos antes de la roca, ¿no? O sea, por un lado viene, está dividido en 3 facetas. El fundamento, cómo construimos y con quiénes construimos, ¿sí? Es una cosa detrás de la otra, ¿no? Por eso acá Pablo dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, la roca. Ahora bien,
Si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. La calidad, ¿no? O sea, acá estamos hablando de cómo construimos, es la calidad con la que estamos construyendo. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Acá, ¿qué está diciendo? ¿No? O sea, nosotros, el fundamento es Jesucristo. Ahora, lo próximo es cómo construimos. ¿Cuál es la calidad de la obra con la que estamos construyendo? Puede ser piedras preciosas, así como también puede ser heno o hojarasca, que para los que no conocen es como esas, por así decir, pelotas que están en los campos, que van y vienen, ¿no? Que eso pones un encendedor y literalmente se prende en fuego. Y ahí Pablo lo que está diciendo es: nosotros decidimos y elegimos con qué edificar, pero el fuego de la prueba, nuevamente lo dice, el fuego de la prueba no solo te hace ver dónde estás edificando, como lo veíamos antes, si en la roca o en la arena, sino que el fuego de la prueba te hace ver también cómo estás construyendo, cómo estás edificando, cuál es la calidad de lo que estás edificando, ¿no? Entonces, si estás edificando torcido, el fuego de la prueba lo que va a hacer es consumir todas esas cosas que fueron mal edificadas, aunque sobre la roca, ¿no? Y esto puede pasar. Por eso es tan importante tener ese temor de Dios para saber cómo estamos construyendo. Y acá hay una base clave para darnos cuenta, ¿no? Más allá del fuego de la prueba, el cómo construimos, nos damos cuenta a través del fruto, ¿sí? La palabra de Dios dice en Juan 15, constantemente habla de la vid y los pámpanos y demás, pero también entiendo que está en Juan 15, Mateo 7:16. Juan 15 igual está bueno para ver en referencia a la permanencia y un montón de cosas para dar mucho fruto. Pero en Mateo 7:16 nos dice que por los frutos conocemos el árbol. Por lo tanto, también por la calidad de la edificación vamos a conocer el edificador, por así decir, ¿no? Y también dice la palabra que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿no? O sea, y asimismo al revés. En este caso también, una edificación de mala calidad no puede dar frutos, por así decir, o personas, ¿no?, de buena calidad, por así decir, ¿no? Una edificación de mala calidad no puede dar un resultado bueno en ella, ¿no? ¿Por qué digo todas estas cosas? Y acá viene esta parte de los pilares de la edificación final. Porque hay algo que también trasciende esta parte de cómo construimos y dónde construimos, que es con quién construimos, ¿no? Y la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:20 dice: ahora bien, en una casa grande, no solamente, recuérdense, estamos hablando siempre de edificación, dice, en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas,
será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Acá está hablando obviamente de la santificación. Y cómo esa santificación es una decisión nuestra, pero hace que nosotros seamos vasos nobles, creados para toda buena obra. Pero también dice que en la casa, naturalmente, hay vasos de barro, hay vasos de deshonra, hay otro tipo de vasos, ¿sí? Y esto es fundamental para entenderlo cuando nosotros edificamos, ¿sí? La palabra de Dios, creo que es un proverbio, pero también es un lunfardo. La palabra de Dios no recuerdo bien cómo lo dice, pero también hay un lunfardo que muchos de nosotros lo conocen, que es: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Básicamente. El quién es tan importante como el cómo, ¿no? Cómo construimos es tan importante como con quién estamos construyendo, ¿sí? Y entender esto y madurar en esta dinámica nos va a hacer literalmente, como dice la palabra, que para el alimento sólido es para los que están constantemente practicando ese discernimiento, ¿no? El alimento sólido, la madurez, el discernimiento entre el bien y el mal. Dice, por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros aprendemos a discernir, vamos a entender y vamos a ver con quién nos conviene edificar, con quién nos conviene construir, ¿sí? Y con esto para nada es un juicio, aunque lo vemos en las escrituras que, si mal no recuerdo, son Himeneo y Fileto y demás, personas que Pablo los reprende y prácticamente los echa, los excomulga, por así decir. Aunque nosotros no estamos pensando en eso específicamente, sí en la construcción de algo es fundamental pensar, meditar, discernir, orar, ayunar, para saber con quién construir. ¿Por qué? Porque eso va a ser también lo que esté ligado específicamente con el cómo vas a construir, ¿no? Y eso para ser certeros y para tener un futuro consolidado en la construcción de algo perpetuo es vital, ¿no? Es literalmente fundamental. Y vamos con esto último, que también es muy muy importante. Y con esto vamos terminando, ¿sí? Es la precisión en la edificación. Y vamos a leer un versículo, pero esto es la precisión, es lo que va a hacer que todo lo que vimos antes, el dónde construimos, cómo construimos y con quiénes construimos, esta precisión, estas herramientas van a ser, como decíamos recién dimos una herramienta que es el discernimiento, ¿no? Entre el bien y el mal. Bueno, eso nos va a dar como una pauta, un parámetro, ¿sí? Pero también, y acá es una clave también, la precisión en la edificación tiene que ver con estas tres dinámicas que vamos a ver. Que esto es un poco, en cierta medida, lo que pide Salomón a Dios. Cuando Dios se le aparece en sueño, le dice, Salomón levanta la mano y le dice, Dios, el Señor le dice, bueno, pedime lo que quieras. Y Salomón le dice, bueno, todos lo conocemos, ¿no? Dame sabiduría, ¿no? O sea, entendimiento. Y ahora vamos a ver un proverbio que resume la construcción de algo, ¿no? La edificación en sí, todo lo que veíamos antes, y cómo estas tres dinámicas nos pueden llegar a ser de mucha utilidad. Proverbios 3, 19, 20 dice, con sabiduría fundó el Señor la tierra. ¿Qué hizo con sabiduría? Fundar.
¿sí? Con inteligencia estableció el Señor los cielos. Entonces, con sabiduría se funda, con inteligencia se establece. Y por último dice, con su conocimiento los abismos fueron divididos, ¿no? Con su conocimiento. Y acá utiliza 3 palabras distintas para cada una de estas dinámicas, ¿no? Sabiduría para fundar, inteligencia para establecer, pero conocimiento para dividir, o lo que nosotros también podemos llamar delegar, ¿no? O sea, la división de ciertas cosas. La facultad de dividir tareas, por así decir, o diferentes dinámicas o cosas. Pero vamos a ver que cada una de estas palabras representa algo distinto, son dinámicas distintas. Por eso la oración que nosotros tenemos que hacer es: Señor, no solo dame sabiduría para fundar, dame inteligencia para establecer y dame conocimiento para delegar, para dividir. La primera palabra, y también pusimos una especie de analogía para que nosotros entendamos un poco mejor de qué se trata cada una de ellas. Primeramente, el conocimiento es saber datos e información sobre algo, ¿no? Datos e información sobre algo. Eso es el conocimiento. Recordemos que el conocimiento tiene que ver con la delegación o división. En segundo lugar, la inteligencia, ¿no? Que es la capacidad de entender, razonar y resolver problemas. Entender, razonar y resolver problemas. Eso es la inteligencia. Y por último, la sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento y la inteligencia, ¿sí? El conocimiento y la inteligencia de manera sensata y con buen juicio. Y te lo llevo a una analogía como de una bicicleta, ¿no? El conocimiento es saber qué es una bicicleta y sus partes. Es decir, bueno, el manubrio está acá, sirve para esto. Saber qué es la bicicleta y sus partes. La inteligencia es saber cómo montarla y manejarla, ¿no? Es una dinámica totalmente distinta, que no tiene que ver ya con el conocimiento de las partes, sino con el entendimiento y el razonamiento de cómo ejecutar algo con eso, ¿no? Y la sabiduría, por último, por ejemplo, es decidir usar el equipo de protección, por ejemplo un casco, y elegir un lugar seguro para andar en la bicicleta. Vas en la bicisenda, no te vas por cualquier lado, sino que vas por la bicisenda y te pones casco, ¿no? Eso sería la sabiduría aplicada en algo como andar en bici y demás, ¿no? ¿Se entiende esta analogía, estas 3 facetas? Eso creemos que es, esto que vamos a nombrar ahora, creemos que es herramienta para que podamos edificar algo perpetuo, ¿no? Algo que sea eterno, algo que dure para siempre. Entonces, con sabiduría fundó. Fundar, por definición, es crear algo nuevo desde el principio, ¿sí? Esto es lo que hizo Dios, ¿no? Lo que veíamos en el versículo. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, ¿sí? Entonces, si la sabiduría es la capacidad de tomar decisiones prudentes basadas en la inteligencia y el conocimiento, entonces, sin sabiduría, probablemente edificaremos en un lugar que no sea la roca. ¿Se acuerdan en dónde edificamos? Si en la roca o la arena. Bueno, la sabiduría es algo fundacional. Lo que va a hacer la sabiduría es darte esta virtud de saber si estás edificando sobre la roca o sobre la arena. La sabiduría es algo que construye a lo fundacional, ¿no? En segundo lugar, con inteligencia estableció, que lo veíamos recién,
establecer por definición es poner algo en funcionamiento o hacerlo funcionar de manera estable. Poner algo en funcionamiento, ¿no? Entonces, si la inteligencia era la habilidad para usar el conocimiento, que veíamos antes, ¿no? La inteligencia es la habilidad para usar el conocimiento, por lo tanto, sin inteligencia, posiblemente edifiquemos con materiales que no perduren. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho dónde construimos? Ahora estamos hablando de cómo construimos. Y en esta dinámica de cómo construimos está esto, ¿no? De decir, con la inteligencia va a ser, la inteligencia es la que va a hacer que construyas con materiales que son para la edificación de algo eterno, ¿no? Piedras preciosas, y no lo que veíamos por el contrario, heno, hojarasca, que pasa el fuego de la prueba y lo consume. La inteligencia lo que te va a hacer es construir con materiales que perduren en lo eterno, ¿no? Entonces, inteligencia establecer, esto se hace, esto va vinculado en el cómo construimos, ¿sí? Y después, lo que habíamos visto de sabiduría y la fundación va ligado a dónde construimos, sobre la roca o sobre el veneno. Y por último, el conocimiento. El conocimiento lo que hace, lo veíamos antes en el versículo, es dividir, delegar, ¿sí? Dividir por definición es separar algo en partes más pequeñas. Si el conocimiento era el saber, datos e información sobre algo, por lo tanto, sin conocimiento, probablemente edifiquemos con vasos que no son de honra, no son vasos nobles, ¿no? El conocimiento lo que te hace es identificar con quién vas a construir, ¿sí? Entonces estas son las tres dinámicas. Por último, ¿cuáles son los enemigos de la edificación? Hay tres enemigos que van a estar constantemente tironeando nuestro corazón para con todas las dinámicas que le acabo de decir, ¿no? O sea, obviamente, el principal enemigo que no está acá, pero es la antítesis de lo que nosotros estamos diciendo recién. Si con sabiduría se funda, con inteligencia se establece y con conocimiento se divide o se delega, entonces, sin sabiduría, sin conocimiento, sin inteligencia, obviamente la palabra dice, por falta de conocimiento perece el pueblo, ¿no? O sea, eso es una tendencia natural. Pero después están estas tres dinámicas de enemigos de la edificación. En primer lugar, la gloria de los hombres. Juan 5:41 dice Jesús, yo no recibo gloria de los hombres, no recibo gloria de los hombres. La gloria de los hombres es uno de los principales enemigos de cualquier tipo de edificación. Jesús tenía muy en claro esto, por eso dio esta respuesta. Cuando Jesús es tentado por el enemigo en el desierto, también fue en este mismo formato. Dice Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y ¿qué? Y la gloria de ellos. La gloria de los reinos, la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Este es el principal enemigo. Inclusive esto que le sucede a Jesús le sucede antes de arrancar su ministerio, cuando es tentado en el desierto. Ahí te da a conocer también que en el momento fundacional mayormente de las cosas es cuando el enemigo trae esta tentación, pero también en todo momento la gloria de los hombres es como que está constantemente, ¿no? La fama, la gloria de los hombres es algo que impide muchas veces, nos nubla a la hora de edificar de una manera coherente, precisa, dinámica, ¿sí? Para el reino de los cielos.
Jesús solo edificaba junto a la gloria de Dios. La gloria de los hombres siempre fue un veneno mortal que poco a poco iba enturbiando el corazón, llevando así la edificación a imperios personales, como sucedió con Nabucodonosor y su estatua, por ejemplo. Y en segundo lugar, la competencia. Y con esto vamos terminando, ¿no? Mateo 3, 26, 28 dice: aquellos fueron a ver a Juan, esto está hablando de Juan el Bautista, y le dijeron: Rabí, fíjate que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, es decir, Jesús, de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Fíjense esto, todos acuden a él. Le dicen esto a Juan el Bautista: che, allá a Jesús, ese Jesús que vos diste testimonio que era el Cristo y demás, bueno, ahora están acudiendo todos a él. Él está bautizando. Y fíjense la respuesta de Juan. Le dice: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Ustedes son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. En ese momento se le presentó una dinámica de competencia. En ese momento, el con quién edificamos se le presentó a Juan como para competir, como para decir: no, pero yo soy más que él, o yo tengo esto otro, yo tengo esto otro. Y lejos de eso, ¿qué hizo Juan? Señaló y dijo: este es el Cristo, es él. Y nadie, dice, nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda. O sea, lejos de competir, se pone en una posición de humildad. Y creo que después de este versículo es que él dice: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y por último, que va ligado con la gloria de los hombres, pero no es lo mismo que la gloria de los hombres, es nosotros mismos, ¿no? La idolatría, el yo. Y dice el Salmo 127:1: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan las personas que la edifican. O sea, si estamos en un proceso de edificación, de construcción, en vano estamos trabajando si Él no está edificando. O sea, si vos te pones como protagonista en el medio, por más de que vos trabajes mucho, si Él no está en el medio, si Él no está edificando, no sirve para nada. Hechos 7, 48, 49 dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me edificarán ustedes? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? Acá tenemos una dinámica también, que es como el Señor diciendo: esto nos saca del lugar del protagonismo, que muchas veces nosotros queremos posicionarnos, y es esa idolatría y la vanidad y todo que viene a construir algo antropocéntrico, ¿no? Como nosotros en el centro. Y esta dinámica lo que nos hace es entender que nosotros no somos el centro, sino que Jesús es el centro de todas las cosas. Entonces, acá lo que vemos es que el Señor, como diciendo: o sea, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Quién me puede construir una casa? ¿O qué lugar de descanso? O sea, como para sacarnos de ese lugar de nosotros mismos. Nosotros podemos hacer algo por nuestros propios medios, cuando en realidad, si Él no edifica, si Él no hace la obra, no podemos nosotros solos. Cuando hablamos de nosotros mismos, nuestro ego es el protagonista. El ego o la idolatría personal es uno de los más sutiles enemigos de la construcción, ya que es fácilmente disfrazable con buenas actitudes, pero el fin es el mismo: la vanidad. El ego es el que nos hace creer que la edificación es nuestra y no de Dios. Es el que nos hace poner como protagonistas de la obra cuando Dios mismo es el único protagonista. Es el que nos hace querer ser igual a Dios o creernos algo que no somos. Esto era lo que le pasó al mismísimo Satanás. O sea, más allá de la gloria de los hombres y todo, él quería ser igual a Dios. Y ese problema lo que trajo sobre Satanás es la caída. Y él, ese gen, por así decirlo, ese ADN de la caída, que es querer ser igual a Dios, lo reprodujo en Adán y Eva cuando le dice: ustedes quieren, o
O sea, si comen del árbol van a ser igual a Dios, ¿no? O sea, le viene a ofrecer exactamente lo mismo por lo cual ellos él, como Satanás, había caído, ¿no? Le vuelve a ofrecer exactamente lo mismo. Y Adán y Eva vuelven a caer en eso. Entonces, este ADN, este gen, es constantemente una tentación para nosotros, ¿no? Querer ser igual a Dios, hacernos los protagonistas de las cosas cuando en realidad el protagonista es Jesucristo. Él es el Señor. Y si nosotros le damos eso a Él, entonces todo va a ser funcional. Con quién construyamos, dónde construyamos, y la dinámica que veíamos también, que era con quién construimos, dónde construimos y cómo construimos. Así que eso es todo. Que podamos retener esta palabra, que podamos edificar con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, que podamos edificar sobre la roca, con piedras preciosas y con vasos nobles, ¿sí? Y que podamos apartarnos de esta dinámica de la gloria de los hombres, la competencia y nosotros mismos, ¿sí? Así que eso es todo. Si les parece, oramos. Papá, gracias por tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía, sino que dé su fruto al 100 por uno en nosotros, y que seamos edificadores de tu reino. Anhelamos que venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y anhelamos estas dinámicas de construcción para todo lo que estamos haciendo, Señor. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.